lengua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dolor, quiere decir oscuridad, quiere decir tormento, quiere decir dureza y blasfemia. Todo esto quiere hablar el quinto ángel cuando habla de la quinta copa que fue derramada sobre la tierra. Voy con la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En esta parte podemos ver que es algo muy lindo. Podemos notar algo muy especial cuando habla sobre la sexta copa de la ira de Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Qué quiere hablar sobre el río Éufrates? Será la única entrada para atacar también a Israel. Será la única entrada donde los países del mundo se juntarán e irán a pelear contra Israel. Pero es el momento donde el Señor aparecerá. El mundo entero y los países del mundo se juntarán para pelear, como dice, el camino a los reyes del oriente. Los reyes son presidentes. Aquellos hombres que estarán en el poder en cada país estarán yendo contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y cuando dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere hablar con esto? Aquellos 3 espíritus inmundos. La Biblia dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van delante de los reyes. Los reyes son presidentes. Amigo oyente, si nosotros podemos hablar sinceramente y la verdad, hay muchos países que si usted no sabe, hay muchos países que hay presidentes que son guiados y consejeros, son brujos, hechiceros, macumberos, son hombres que guían a muchos presidentes en diferentes países y muchos han hecho pactos con el mismo diablo. Y muchos han ofrecido su alma a Satanás para poder llegar al lugar, para poder dirigir también a aquellos presidentes y aconsejarle y hablarle. Entonces, cuando nosotros vemos de esta forma, nosotros tenemos que orar también por la nación. Tenemos que orar para que Dios coloque sus manos poderosas. Pero en aquel tiempo, aquellos 3 espíritus impuros, inmundos, tomarán a todos los presidentes y reyes, como dice la Biblia, y le darán el poder a la bestia. Le darán el poder al cuerno pequeño. Le darán el poder a aquel que hará la batalla contra Israel. Será la batalla llamada Armagedón. Será la gran batalla. Será aquella guerra grande que se armará el mundo entero contra Israel. Israel solito para los ojos de muchos, pero Israel con mucho, porque el Señor peleará por Israel. Y el mundo entero quedará con la boca abierta cuando el Señor aparezca para defender a su pueblo y el pueblo sea guardado por el Señor. Y cuando, antes de ir con el séptimo ángel que derrama su copa, cuando habla la Biblia, y aquí en nuestra Biblia, usted puede ver que en muchas Biblias, en el versículo 15 aparece con letra roja. ¿Por qué aparece con letra roja? Es como decir alerta. Alerta, alerta. Cuidado que esta no es cualquier palabra en el versículo 15. Cuando dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es también, no solamente es tiempo futuro, es tiempo pasado
y tiempo presente. El versículo 15 es cada día que nos levantamos. He aquí, dice el Señor, que viene pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Bienaventurado es aquel que ora y clama delante de la presencia del Señor. Bienaventurado es aquel que está guardando sus ropas. Bienaventurado aquel que mira solamente al Señor. Bienaventurado aquel que guarda sus vestiduras delante del Señor. ¿Cómo están sus vestiduras? ¿Cómo están nuestras vestiduras? ¿Vestiduras blancas? ¿O tendremos algunas manchas? Estimado amigo, hermano, en esta noche te quiero hablar y decir: comencemos a lavarnos delante de la presencia del Señor. No necesitamos jabón blanco o algún jabón para lavarnos, sino que necesitamos santificar nuestra vida para que nuestras ropas estén blancas y para que no andemos desnudos y vean nuestra vergüenza, sino que nuestra vida sea santificada cada día más y más delante de la presencia del Señor. Acuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Séptimo ángel, séptimo ángel. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: Ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Séptimo ángel, cuando derrama su copa por el aire, y sale una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: ya está hecho, ya está hecho. ¿Sabes? La autoridad de Dios, cuando Dios dice algo, no se arrepiente. Y si la misma Biblia nos enseña y nos habla que todo esto va a acontecer, es porque va a acontecer. ¿Será esta noche? ¿Mañana? ¿Pasado? Yo no lo sé. Pero de que viene todo eso a la tierra, viene, hermano. Todo esto acontecerá cuando menos se espere. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y la Biblia dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Me detengo en esta parte. Imagínate ese gran terremoto que se viene. Si el terremoto, el último terremoto más grande que hubo en Chile, hizo que el eje de la tierra se desviara, y que quizás fue muy fuerte y grande, y los terremotos que han acontecido en el mundo entero, y quizás podemos decir el terremoto en México, el terremoto en Japón, el terremoto en Chile, el terremoto en diferentes sectores, en diferentes países, en diferentes lugares, eso no es nada. Viene un terremoto terrible, un terremoto que no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Será algo terrible. Esta tierra será totalmente sacudida. Esta tierra será totalmente movida por la mano poderosa del Señor. Y la Biblia dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Cuando hablamos de la gran ciudad que fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, nosotros, y podemos ver por los estudios bíblicos, hay dos ejemplos que se dan los eruditos de la Biblia, los estudiosos, aquellos hombres que son dedicados totalmente para la Biblia y enseñanza y estudio sobre la palabra. Cuando se habla de la gran Babilonia y la Babilonia, se habla de Estados Unidos y también se habla de Roma, Italia, el Vaticano. Y cuando se habla que esto será en memoria delante de Dios sobre aquella gran Babilonia, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y la Biblia dice
que los justos juicios vendrán sobre el mundo entero. Los justos juicios vendrán sobre todas las personas en este mundo. Luego dice en el versículo 20, dice, y toda isla huyó. Escúcheme bien, como pastor las islas van a huir por el gran terremoto que va a acontecer, por todo lo que va a suceder. Las islas irán a desaparecer. Si acontece un terremoto, científicamente está comprobado cuando un terremoto pasa los grados 8, 7 y medio hacia arriba, esto simboliza maremoto, lo que sucedió en Japón. Cuando viene el terremoto que pasa 7.5 hacia arriba, científicamente, entonces esto comienza a producir que el mar se comienza a retroceder, se va hacia adentro, adentro. Y depende de cuántos metros sea hacia adentro. Si son 20 metros hacia adentro, entonces de los metros dependiendo, se va dividiendo de los metros que va hacia adentro el mar, y será el olaje que vendrá, la primera ola y las olas que vendrán del mismo mar. O sea, un ejemplo solamente, si son 100 metros, entonces se hace una multiplicación, una división ahí, entonces no me recuerdo el porcentaje de los metros, entonces más o menos si son 100 metros, calcúlele, 70 metros será la ola que vendrá y comenzará a caer sobre aquellas ciudades. Entonces, si nosotros vemos las islas, no sé si usted ha estado en una isla. Yo he tenido la experiencia de bajar en el avión y ver desde el mismo avión, desde arriba, la isla donde yo estuve, allá en el Caribe. Es algo impresionante cómo Dios hace todas las cosas. Cómo ver el mar por todas partes y aquella pequeña tierra formada ahí y ver las olas grandes que nos tragan aquella isla, y es impresionante. Pero la mano de Dios lo sostiene. Pero dice la Biblia que las islas irán a desaparecer. O sea, los tsunamis y todo lo que vendrá taparán las islas, y las islas irán a desaparecer. Por eso dice, toda isla huyó. Y más la Biblia dice, y los montes no fueron hallados. ¿Por qué no fueron hallados? Por causa del tsunami, por causa de las aguas, por causa de todo lo que va a acontecer. Los montes irán a desaparecer. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un ejemplo, para que usted me pueda entender en estos momentos, para que usted pueda entender en esta hora. Si nosotros vamos a la tabla de peso, un talento simboliza aproximadamente 5 kilos. ¿Me escuchó bien? Un talento aproximadamente viene siendo el peso de 5 kilos. ¿Y qué ha acontecido en otros países y aquí mismo en Argentina cuando cae granizo? Si caen unos granizos grandes, ¿no hace desastres? ¿No rompe los autos y todo lo demás? Imagínate una lluvia de granizo, de cada granizo que caiga de 5 kilos. Cae en una persona, la mata al momento. La Biblia dice que caerá aquel granizo como el peso de un talento, sea 5 kilos y más. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Por eso, amigo oyente, en esta hora, en estos momentos, te queremos decir y alertar. Alerta, pueblo de Dios. Alerta, 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 hermanos. Alerta, iglesia. Alerta, pueblo del Señor. El Señor está volviendo. Prepárate. Todo esto, cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios, la iglesia no estará en la tierra. Todo aquel que haya santificado su cuerpo, su alma y su espíritu, todo aquel que haya guardado la doctrina del Señor, la palabra del Señor, todo aquel que haya guardado la palabra del Señor, entonces será arrebatado y será para el Señor. Pero aquel que no haya guardado la palabra de Dios, aquel que haya querido vivir como esa persona haya querido, entonces se quedará. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la Biblia. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que buscar
buscar al Señor, buscar al Señor de verdad, porque la Biblia nos enseña y nos dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios te está llamando, mi hermano. Dios te está llamando, mi hermana, porque en estos últimos tiempos estamos viviendo los tiempos de apostasía, los tiempos donde muchos se irán a enfriar, donde muchos amigos oyentes se volverán blasfemos contra Dios. Muchos se apartarán del camino del Señor. Muchos caerán en pecado. Muchos caerán en adulterio, en fornicación. Caerán en los pecados más horribles. Por eso la misma Biblia dice: cuídese aquel que se cree que esté firme. Cuídese. Cuidémonos, hermanos, para estar firme hasta la venida del Señor. Y te pregunto en esta hora, ¿tú te quieres quedar? ¿Quieres sufrir todo esto? Entonces tú necesitas buscar al Señor, pero de verdad. Tú necesitas de buscar a Dios de verdad. Hoy en día te estoy hablando en el nombre del Señor. Y hoy en día, hermano y hermana, hoy en día la apostasía está entrando a muchos lugares. Hoy en día la apostasía, ya no se habla de la palabra del Señor, ya no se habla de la doctrina, ya no se habla lo que es la santificación. Hoy en día solamente se habla de dinero. Hoy en día solamente se habla de prosperidad. Hoy en día ya no les importa más nada a la gente. Ya no les importa más nada a muchos ministros. Ya no les importa más el alma de la persona, sino que solamente le importa la lana de la oveja. Pero sabes una cosa, un día tendremos que rendir cuenta delante del Señor. Nosotros como pastores tenemos que hablarle la verdad a toda la gente. Hablarle la verdad para que puedan ser salvos y para que puedan entrar por las puertas del reino de Dios. Para que podamos entrar delante de la presencia del Señor. Estimado amigo, estimado oyente, la misma Biblia nos enseña, nos dice que nosotros no podemos compartir el pecado. Ah, pastor, yo no estoy haciendo el pecado, pero estoy viendo las cosas que están haciendo. Estoy viendo el pecado de fulano. Estoy viendo el pecado de fulana. Pero asimismo, quedándote callado o callada, donde tú te encuentras, estás compartiendo también el mismo pecado. Estimado amigo, que el Señor te pueda ayudar y te pueda iluminar, y que en estos últimos tiempos puedas buscar una iglesia de santificación, una iglesia de oración, de ayuno, una iglesia donde tu alma pueda ser salva. Y no te quedes, sino que seas arrebatado juntamente con el Señor. Que todos podamos subir con el Señor y que el Señor prepare tu vida. No te quedes en esta tierra. Un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que en una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó.